Advertencia: la información contenida en este material de investigación está basada en datos que han sido minuciosamente examinados, por lo que le recomendamos su discreción. En caso de ser un creyente de religión que no admite la verdad cuando no coincide con su dogma, le recomendamos abstenerse de verlo. Hola, es una alegría poder nuevamente compartir con todos y cada uno de ustedes nuevamente un tema que considero de gran importancia, un tema que nos va a ayudar a poder ir hilando, entendiendo todo lo que hemos venido hablando desde hace ya algún tiempo atrás, ya que hemos tocado temas un poquito aislados y esto hace que no podamos comprender la idea a fondo de lo que queremos decir. Y desde hace varios episodios, desde hace varios videos atrás, hemos tratado de llegar a una idea, a un punto, a un inicio de una explicación que hemos querido compartir con nuestros seguidores, con todos aquellos que tienen la amabilidad de ver nuestros videos, de disfrutar de alguna manera nuestro material. Aprovecho de una vez a agradecer a todos aquellos que de una u otra forma apoyan este proyecto con el solo hecho de reproducir los videos, con el solo hecho de ver el contenido que estamos compartiendo. Para nosotros ya eso significa mucho, así que les agradezco y como lo he venido diciendo, quiero llegar a este punto que hemos recorrido muchas temáticas importantes, interesantes, pero no hemos podido llegar a donde vamos a llegar hoy, porque a donde vamos a llegar hoy es el comienzo de toda una fractura, podemos decirlo así, que hubo en la humanidad. La humanidad, en este acontecimiento que vamos a explicar y vamos a tratar de narrar de forma breve, la humanidad entró en un periodo de confusión que se ha venido retrasando o se ha venido postergando hasta nuestros días. Una confusión que dio inicio en un punto importante de la historia de la humanidad y que desde ese momento para acá hemos tenido una serie de verdades ocultas, una serie de informaciones que han sido vetadas, por decirlo de alguna forma muy coloquial, vetadas para la humanidad. Es decir, han sido de pertenencia exclusiva de la élite gobernante, de los grandes imperios, de los grandes monarcas, de los grandes emperadores, de los grandes reyes que han dominado la tierra a lo largo de la historia. Entonces, hay un momento en el que todo esto toma forma, toda esta conspiración contra la humanidad, porque no es una conspiración contra cierta raza, ni es una conspiración contra cierto pueblo específico o contra cierta sociedad específica, sino que podemos decirlo de manera clara, es una conspiración contra la humanidad. Entonces, quiero partir explicando brevemente, lo más rápido que me sea posible, ya que trataré de que este video pues no sea un video demasiado extenso, demasiado largo, porque la idea es que tú puedas verlo hasta el final para ir digiriendo la idea, para poder ir entrando en esta cosmovisión que es tan importante que podamos compartirla de forma clara. Entonces, vamos a partir de un punto importante. Hoy se dicen muchas cosas, hoy estamos viviendo en el tiempo de mayor confusión que podamos haber vivido como raza humana. Hoy con las redes de comunicación, con los medios de comunicación masivos que existen, que están a la orden del día y a la disposición de todos aquellos que tengan una opinión, que quieran expresar algo, hoy corre libremente la información, pero esto a la vez que es bueno, porque eso permite que haya fluidez de ideas, que haya debate, que haya de alguna manera ese encuentro de opiniones, pero por el otro lado también
afecta en el sentido de que hay mucha información que ni siquiera tiene un sustento de estudio. Hoy se anuncian misterios como si fuesen investigados a fondo por personajes que, lejos de investigar, lejos de realmente adentrarse, lejos de realmente preocuparse por dar a conocer una verdad, simple y sencillamente comparten lo que ellos leyeron o lo que ellos vieron en otro video o lo que ellos de alguna forma opinan o piensan o creen de un tema específico. Ese no es nuestro caso, aunque hemos compartido temas bastante ríspidos, bastante difíciles de abordar. Hemos tratado de que a lo largo de nuestros años que llevamos ya en esto, podamos compartirles cosas que han sido investigadas, que han sido verdaderamente examinadas a fondo y que nos hemos dado a la tarea de investigar en verdad, de realmente buscar muy adentro de toda esa información, de toda esa literatura, de toda esa complejidad que hay en la información de los temas que hemos venido abordando. Entonces puedo decirte con toda confianza y con toda alegría y con toda verdad de que lo que estamos compartiéndote es algo que tú puedes con toda seguridad comprobar. No voy a inventarte nada, porque quien queda mal cuando inventa las cosas es el que las está inventando, porque la gente hoy en día puede investigar y puede llegar al fondo de las cosas, de la información, y darse cuenta que lo que tú estás diciendo simple y sencillamente no tiene sustento. Entonces quiero sustentar, quiero fundamentar todo lo que te voy a decir a continuación, y para no entrar en detalles, porque podríamos ampliarnos, podríamos hablar de este tema y citar muchas fuentes que podríamos decir fidedignas y también fuentes que podríamos llamar apócrifas, porque ambos términos no dejan mucho margen para entender. Es decir, ¿por qué se le da la idea de apócrifo a un libro? Porque simple y sencillamente hay un grupo de personas que dicen que ese libro es apócrifo. ¿Por qué se dice que otro libro sí es inspirado, que sí es, vamos a decir así, fidedigno, que sí proviene de Dios? Porque un grupo de personas lo dice. Entonces, para no caer en ese debate de qué sí es y qué no es, voy a entrar tratando de explicar desde una fuente que es una fuente común para la gran mayoría de los que nos escuchan, de los que nos siguen, de los que están al pendiente de la información que compartimos, una fuente que es común, y me refiero a la Biblia. La Biblia es el libro más vendido a lo largo de la historia, el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, un libro que ha causado muchos conflictos a las personas que se han interesado en leer la historia que nos narra la Biblia. Pero la Biblia como tal, como nosotros la conocemos, pues no deja de ser también un libro escrito por hombres. Obviamente, como vuelvo a decirlo, vas a decir sí, pero son hombres inspirados, como también fueron los otros libros. Digo, esto es algo que tenemos nosotros que entenderlo, pero no vamos a debatir de eso, no vamos a hablar qué libro sí, qué libro no. Vamos a tomar la Biblia como tal y vamos a tomar la versión más común, la versión que más se conoce, que más se tiene en los hogares, que es la versión Reina Valera 1960. Es la Biblia con la versión más difundida, más compartida que hay en el mundo. Entonces, vamos a tomar los pasajes bíblicos para fundamentar lo que vamos a decir de la Biblia Reina Valera, de la versión revisada en 1960, para poder comprender que lo que estamos diciendo simple y sencillamente está allí escrito, pero quizá no le has puesto la atención debida a esos temas. Quizás te has leído la Biblia, pero no la has meditado, no la has escudriñado, no la has realmente
descifrado, por decirlo de alguna forma, porque no te has adentrado a lo que la Biblia dice, la historia que la Biblia cuenta. Como lo decía hace unos minutos, hoy se dicen muchas cosas, se hablan de muchos temas. Algunos apoyan la idea de la Biblia, otros la descartan, y ese debate ha existido siempre. ¿Es o no es real? ¿Es o no es verídica? Tampoco vamos a entrar en ese detalle ahora, porque para mí lo es. Para mí es un libro que merece todo mi respeto, es un libro que merece toda mi atención, pero no solo la Biblia, también hay muchos otros libros que son considerados apócrifos, pero que yo igualmente los respeto, y creo que mucha de la información que está escrita en libros que no están dentro de la Biblia es muy importante para nosotros entender más a fondo el contexto de toda la información que la Biblia nos narra. Pero vuelvo a decirlo, no vamos a tocar muchas fuentes de información, vamos a centrarnos en la Biblia. Y en la Biblia, en la Reina Valera 1960, capítulo 10 del libro de Génesis, este es el primer libro de la Biblia, es el libro que los judíos nombraron o nombran actualmente Bereshit, que significa el comienzo. Es decir, en la Torá, en el libro judío, en el libro que los judíos recibieron como un otorgamiento directo de parte de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo, los judíos reconocen este libro como el libro que narra, que cuenta el comienzo, y ese es el nombre que tiene, Bereshit, el comienzo. Nosotros lo conocemos como Génesis, que significa lo mismo, pero obviamente dicho en un lenguaje diferente. Y qué bueno que digo eso, porque vamos también a tocar esa parte de los lenguajes, de los idiomas, de las diferentes lenguas que se hablan en todo el planeta actualmente. Pero no me quiero adelantar mucho y quiero ser breve. Los descendientes de los hijos de Noé. Tenemos que entender que cuando llegamos a Noé hay un partimiento de la historia, hay un reseteo a nivel mundo, a nivel planeta. Y esto no solo la Biblia lo dice, esto no es algo que solamente la Biblia cuente, sino que es algo que está escrito en todas las culturas antiguas que dejaron plasmados sus conocimientos, afirman y narran que hubo una inundación en todo el planeta. Obviamente la Biblia entra en detalles más profundos, ya que esta inundación explica por qué fue que se dio. Es decir, esta inundación no fue algo que vino de la nada, ni tampoco fue una jugada de la madre naturaleza, ni tampoco tuvo que ver con ningún calentamiento global, ni con ninguna situación que el ser humano haya propiciado, sino que esto fue una forma en la que Dios estableció que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con su creación. Y desde ahí entendemos que Dios de alguna manera interactúa con su creación y que no está dispuesto Dios a solapar o de alguna forma a tolerar que su creación tome un rumbo diferente al plan que Él estableció para su creación. Esto es como que si tú te hubieses comprado un carro y el carro no te quisiera llevar a donde tú quieres ir, entonces ese carro no te sirve. Yo creo que si tú tuvieras un carro que cuando tú quieres ir al norte te lleva al sur, o cuando quieres ir al oriente te lleva al poniente, te desharías de ese carro. ¿Por qué? Porque ese carro entonces no está cumpliendo tus expectativas. Y esto es lo que pasó en el diluvio. La humanidad no estaba cumpliendo con las expectativas del Creador. El Creador hizo al hombre con un propósito, con un objetivo, y el ser humano no estaba cumpliendo con lo que el Creador le había encomendado. Entonces,
al darse cuenta que no está llegando Dios al cumplimiento de su propósito, a la realización de su idea, pues decide resetear el planeta. Y tiene el plan Dios de acabar todo, pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, cuando habla la Biblia y dice que Noé halló gracia, quiere decir que Noé tuvo una forma diferente de interactuar con el Creador, y que el Creador, al ver esa conducta, esa forma de ser de Noé, optó el Creador por darle a Noé la batuta para poder él demostrar que sí, la humanidad puede, si se lo propone, cumplir con el propósito divino. Es decir, Noé representa la segunda oportunidad para la humanidad. Pero ese relato es un relato bastante explícito que muchos hoy tuercen, que muchos hoy confunden. Es decir, hay tantas teorías, tantas perspectivas, tantas opiniones con respecto a lo que sucede antes del diluvio, y hay quienes incluso justifican los acontecimientos que estaban pasando antes del diluvio a cuestiones que tuvieron que ver con ángeles viniendo a la tierra para relacionarse con las mujeres de la tierra. Esto no lo dice la Biblia así como la gente lo dice. Esto no lo habla así la Biblia. Esto son especulaciones de personas no estudiadas, de personas que no han profundizado y que al no tener una vasta idea de todo el contexto del antiguo pacto que Dios tenía con la humanidad previo al diluvio, pues tuercen toda esa información y llegan a conclusiones como esa, ¿no? De decir que ángeles fueron seducidos por las mujeres. Eso no puede pasar, ya lo hemos explicado en otros videos, no puede suceder por una sencilla razón, de que un ángel está hecho de una materia distinta a la materia física. Los ángeles no tienen ningún tipo de apetito de ese sentido como la gente quiere plantear lo que pasó. Entonces, cuando la Biblia dice que los hijos de Dios fueron seducidos, fueron atraídos por las hijas de los hombres, no se está refiriendo a ángeles que fueron atraídos por mujeres, sino se está refiriendo claramente, si leemos todo el contexto, se está refiriendo a los hijos de Set, que son el linaje de Adán, el linaje que Adán de alguna manera recibe la encomienda de ese linaje conservarlo puro para relacionarse con el Creador. Y por el otro lado tenemos el linaje que fue reprobado por su conducta, que fue el linaje de Caín, y a este linaje de los hijos de Caín es el que se le conoce como los hijos o las hijas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el diluvio que a Dios no le agradó? Pues que los hijos de Set se fijaron y emparentaron con las hijas de Caín. Ahora tú dirás, pero ¿en qué afectaba al Creador? ¿Por qué Dios se iba a oponer a que los de una familia se emparentaran con otra familia? Bueno, pues simple y sencillamente porque la familia de Caín, las generaciones de Caín, 7 generaciones de Caín, serían destruidas por el pecado de Caín. Es decir, la semilla que sembró Caín al pecar y matar a su hermano Abel daría su fruto y su recompensa a toda la generación de Caín en la 7ª generación. Es decir, Dios dejaría que Caín creciera como pueblo, pero en la 7ª generación Dios destruiría totalmente esa genealogía de Caín. Pero resulta que al vincularse, al emparentarse las hijas de Set, que están siendo guardadas, están siendo protegidas, los hijos de Set están siendo apartados para Dios, pero resulta que ellos, al fijarse en las hijas, emparentan con ellas, y eso hace que entonces Dios ya no pueda castigar solamente a las hijas de Caín o a la descendencia de Caín,
porque la descendencia de Caín ya está mezclada con la descendencia de Set. Entonces Dios decide destruirlos a todos. ¿Por qué? Porque ya no sirvió para el plan que Dios tenía. El plan que Dios tenía era tener aquí en la tierra una humanidad que fuera regida por la justicia, por la integridad, por la honestidad, por todos esos aspectos espirituales que hacen del hombre un ser divino, un ser vinculado con lo divino. Pero el hombre, al apartarse de ese propósito y, vamos a decirlo, al vivir una vida 100% instintiva, humana, pues se desconecta del plan y se vincula a la desobediencia. Entonces el juicio que era para la dinastía de Caín es un juicio que termina absorbiendo también la descendencia de Set, y esto lo sabemos porque cuando fue el diluvio murieron todos, a excepción de una familia, y esa familia es la familia de Noé. Es Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en total fueron libradas del juicio que vino sobre la humanidad. Ahora, esa familia, ¿a qué dinastía pertenecía? Pues pertenecía a ambas dinastías. Es decir, Noé era descendiente de Set, pero la esposa de Noé, que la esposa de Noé entendemos que era Naama, hermana de Tubal Caín, y no lo entendemos porque lo estemos imaginando. Eso también es importante decirlo, porque luego alguien podría decir, bueno, ¿y usted por qué afirma que Naama era la esposa de Noé? Porque cuando tú lees la Biblia y lees la cronología y lees las genealogías, vas a darte cuenta de manera muy simple, de manera muy sencilla, que no se menciona el nombre de ninguna mujer después de Eva. Ninguna mujer, solo dice que tuvieron hijos e hijas. Y se van mencionando, conforme las genealogías, se van mencionando los nombres de los hijos varones. Pero hay una excepción al final, en la última generación de Caín, y se dice, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Cuando menciona el nombre Naama, es porque la Biblia te está diciendo, esta mujer es una excepción al resto por una razón, porque es la esposa de Noé, es la mujer de Noé, es Noé que está casado con Naama. Entonces, esas 2 genealogías, la de Set y la de Noé y la de Caín, que son enjuiciadas, también esas 2 genealogías son salvadas a través de Noé y Naama. Noé y Naama representan la compasión de parte de Dios para ambas genealogías, porque el juicio fue para ambas genealogías. Entonces entendemos que en el diluvio muere la humanidad, pero Dios perdona a esas 2 genealogías a través de la familia de Noé. Entonces Noé, su esposa Naama y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. Entonces 8 personas se salvan. Hasta ahí entendemos que la historia de la humanidad va en un orden. Dios ha tomado el control y ahora está reseteando al planeta para darle a la humanidad una segunda oportunidad, pero habla con Noé y a Noé le da instrucciones claras de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, con Noé se establece el pacto de Dios con la humanidad. En ese momento no existe ninguna familia, ninguna genealogía, ninguna dinastía, ningún pueblo, ninguna raza, ningún nada que sea privilegiado o que sea escogido de manera especial. Esa idea de que fueron escogidos de manera especial, eso se da después de la Torre de Babel. El gran comienzo del conflicto de la humanidad es en la Torre de Babel, porque en la Torre de Babel sucedió algo que fue llamado confusión. Por eso la palabra Babel significa eso, confusión. Hubo una confusión ahí. ¿Y qué entendemos nosotros por confusión? Confusión tiene que ver con el no poder ver de manera clara cuál es la verdad. Me confundí, estoy confundido. Es cuando no sabes
qué decidir, qué escoger, qué opción tomar. Eso es lo que pasó ahí en la Torre de Babel. La humanidad fue confundida y no supo qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque ocurrieron cosas ahí en la Torre de Babel que tuvieron que ver con esa genealogía que se salvó después del diluvio, con Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé y de Naama. Estos 3 hijos tenían que vivir en igualdad, tenían que vivir en integridad y en justicia, en equidad, pero no fue así porque entró nuevamente a reinar en los seres humanos ese instinto animal que no nos ha dejado y que no nos dejará mientras estemos vivos en estos cuerpos físicos, porque nuestros cuerpos pertenecen a ese reino, al reino animal, con la diferencia de que tenemos conciencia y tenemos espíritu, y que eso nos permite elevarnos a un grado más alto que el del reino animal. Pero si nosotros no nos espiritualizamos, nosotros no buscamos la vida del espíritu, pues obviamente estaremos inmersos solamente en ese estilo de vida animal, donde hay codicia, donde hay avaricia, donde hay lujuria, donde hay mentira, donde hay robo, donde hay asesinato, donde hay injusticia. ¿Por qué? Porque el ser humano, al tener conciencia, es el animal más peligroso que hay en todo el planeta. El ser humano es el único animal que mata por placer. No mata por hambre, no mata por necesidad, mata por placer. Ningún otro animal hace eso, por carnívoro que sea, por despiadado que sea. Por ejemplo, el león, una vez que está satisfecho, que ha comido, no mata ningún animal hasta que vuelve a tener hambre. A diferencia del ser humano que solo por presumir es capaz de matar al último león en extinción, en peligro de extinción, solo por decir yo lo maté. El ser humano mata por placer. Entonces el ser humano es la peor bestia, el animal más astuto que hay en todo el reino animal. Pero bueno, volviendo a la Torre de Babel, la Torre de Babel es el punto de ignición, el punto de comienzo, donde comienza la confusión. Desde la Torre de Babel hasta el día de hoy hay una confusión que no hemos podido nosotros como raza humana, como seres humanos, no hemos podido arreglar, no hemos podido entender. Ahí en la Torre de Babel ocurre algo importante, algo interesante, que es la confusión de lenguas. Se da una confusión que Dios es el que la provoca, pero la provoca porque hay una razón, ¿sí? Hay una intención de parte de los que estaban en Babel. Y la intención es clara. 3 cosas importantes, y con esto termino porque ya el tiempo se nos acabó. 3 cosas importantes por las cuales Dios confundió a la humanidad en la Torre de Babel, porque tenían el plan número 1 de hacer sociedad. Construyamos una ciudad, ¿sí? Esto es sociedad, hagámonos una sociedad. Y no olvidemos que cuando hay sociedad hay intereses, hay cosas. Yo me asocio contigo o no me asocio contigo. No debería de existir la sociedad, debería de existir la hermandad. Yo debería de asociarme con el mundo y el mundo asociarse conmigo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero no, yo me asocio contigo si me conviene. Yo me hago sociedad contigo si me conviene. Si no me conviene, no la hago. Entonces, ese fue el primer propósito. Construyamos una ciudad. Habían otras ciudades, habían otros pueblos, pero ellos dijeron, hagámonos una ciudad para apartarnos, porque ese es el plan, separarse del resto. Número 2, construyamos una torre. La torre representa, hagamos un lugar físico que conecte el mundo terrenal con el mundo celestial, que conecte el mundo material con el mundo espiritual de la energía. Hagámonos una torre. Entonces eso está pasando por encima del plan divino, que el plan divino era que nosotros, que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es donde reside el Espíritu, no los edificios que hoy vemos de cualquier religión que hablemos. Y número 3, hagámonos un nombre.
para que cuando seamos esparcidos podamos reunirnos. Entonces, ahí en Babel pasaron 3 cosas. Se hizo una ciudad, se hizo una torre y se hicieron un nombre. Cuando vino la confusión de lenguas, entonces vinieron los diferentes nombres de Dios. Por eso en la India le llaman de una manera, en Egipto le llaman de otra manera, en México le llamamos de otra manera, en Roma le llaman de otra manera, y en cada nación y en cada cultura y en cada raza tienen una forma de llamar a Dios. Pero Dios solamente hay uno. No hay varios, no hay 2, no hay 3, hay solamente un Dios, y ese único Dios tiene una forma de manifestarse y de relacionarse con nosotros, y no es a través de un nombre, porque los nombres, cuando le ponemos un nombre a Dios, eso genera división entre nosotros. Pero esto vamos a aclararlo ya en el próximo video, en el próximo episodio. Vamos a compartirte de manera más directa la Torre de Babel. Pero no olvides eso, la Torre de Babel representa confusión, porque allí en Babel, ahí fue dividida la tierra. Y no tuvo nada que ver el personaje que todos asocian a la Torre de Babel. Lo digo de una vez y con esto termino. No fue Nimrod el que decidió construir esa ciudad, esa torre y hacer ese nombre. No fue Nimrod. Y lo voy a explicar y lo voy a fundamentar en el próximo episodio. Hasta ahora te agradezco que me hayas seguido hasta acá, que hayas tomado tu tiempo, estos 30 y tantos minutos para poderme escuchar, para poder ver estas gráficas. Agradezco tu atención y no olvides que el sabio sabe que la existencia guarda un secreto. Hasta la próxima, que la paz de Dios y la bendición de Dios venga sobre tu casa.